2007 nos hemos ido adaptando pues, a las diferentes partes que componen este naming, ¿no? La parte social, la parte local y la última parte mobile, que quizás hoy es la que está más de moda, más en boca de todos, ¿no? Bueno, pues por empezar, una cosa que a nosotros y a todo el equipo que yo dirijo en la agencia, formado por más de 15 creativos, es preguntarnos qué hace realmente la publicidad en las personas, ¿no? y cómo influye. La verdad que pues, estamos todo el día pues, como creativos observando todo nuestro entorno, viendo las diferentes campañas de las marcas y la realidad de todo es que observando un poquito el entorno y observando las reacciones de la gente nos damos cuenta de que hay anuncios que de alguna manera son capaces de enganchar al consumidor y otros no lo consiguen, ¿no? Cuando pasan a ser parte del mobiliario urbano, esas campañas de exterior, spots inclusivos que nadie atiende, comunicaciones planas que al final no nos transmiten ningún valor o ninguna conexión. Y nosotros intentamos aplicar un poquito todos estos aprendizajes y toda esta observación que hacemos a la comunicación digital, ¿no? Es verdad que como agencia digital, y como comentaba Javier, nos llevamos desde el año 2001 y como toda agencia digital, pues en esa época nuestra orientación estaba muy focalizada en lo que era la producción, en lo que era la tecnología, en cosas quizás más técnicas, pero poco a poco hemos tenido que evolucionar hacia lo que viene siendo la comunicación tradicional de toda la vida, que consiste en conectar con consumidores, en descubrir insights reveladores y en crear conceptos que realmente llamen su atención. Por lo tanto, un poco lo que os quiero contar aquí es cómo nosotros hemos aplicado esta técnica, cómo hemos intentado hacer de la tecnología no solo una herramienta o no solo un mecanismo, sino de alguna manera una tecnología más emocional, una tecnología capaz de enganchar a las personas, ¿no? Pues bueno, lo primero que os decía es que siempre pensamos que hay cosas que nos interesan en la vida, a lo mejor ahora la conferencia que llevamos no nos interesa a nadie, espero que sí, en este caso, y cosas a las que nos prestamos demasiada atención, como el paso de una mosca, ¿no? Y esto nos pasa, y nosotros siempre nos lo hemos cuestionado, pues en general con todo, ya sea publicidad, ya sea un contenido, o ya sea una conversación entre personas, ¿no? Donde al final nos cuentan cosas que pues, directamente no nos interesan. Un poquito nuestra idea es en qué nos basamos para situar algo en un otro grupo. Pues bueno, básicamente en lo que estamos hablando de aquí, ¿no? Primero, nosotros en el año 2006, como os decía, en la agencia llevamos desde el 2001, nos dimos cuenta de que la publicidad digital era demasiado unidireccional, es decir, teníamos la interactividad, teníamos quizás un sentido más del que podía tener cualquier otro medio, pues en televisión en su momento y su revolución, pues exploramos ya lo que fue el oído y la vista, pues a diferencia de otros medios, y nosotros encontramos aquí también durante 2001 a 2006 lo que fue el tacto, ¿no? Entonces intentamos crear experiencias digitales innovadoras, que al tacto del ratón pues eran diferentes, que nos permitían pues acariciar un poco más las piezas, sentirlas un poco más, ¿no? Pero bueno, en el año 2006 y con la entrada en las redes sociales y sobre todo en ese mundo que todavía estábamos empezando a hablar de la web 2.0, de los blogs, de los foros, todavía no había Facebook en ese momento por aquí, empezamos a hablar de que deberíamos tener de alguna manera un área que se encargase más de esta conversación o de esta interacción nueva que estaba surgiendo. Y a partir de ahí creamos nuestro departamento de social media dentro de la agencia. En principio, imaginaros que no había ningún perfil cualificado. De hecho, anecdóticamente el otro día nos contaba un cliente que quería un perfil más senior dentro del departamento de Community Managers y decíamos, no existe un perfil más senior dentro de Community Managers. Son personas que tienen 4 años de experiencia y hablamos de un senior que debería tener más de 5 años, ¿no? Pues en este año nosotros empezamos a escarbar ahí, encontramos personas pues, más relacionadas con el mundo de cuentas o incluso el mundo creativo que tenían una inquietud también relacionada con este mundo de la conversación y empezamos a trastear. La primera marca para la que trabajamos fue una farmacéutica y ahí empezamos una comunicación 2.0, me acuerdo de ella perfectamente, que lo que hacía era trabajar en foros y trabajar en blogs para crear opiniones positivas de la marca, ¿no? Porque descubrimos pues, que sus productos tenían un alto poder de prescripción en estos medios. Evidentemente llegó Facebook, entró el boom de las redes sociales, empezaron a aparecer también agencias especializadas en este campo y al final las marcas todas decidieron estar en este ámbito. Bueno, pues para nosotros tenemos la suerte de poder contar con mucha experiencia en él, hemos aprendido un montón, nos hemos equivocado muchas veces, hoy trabajamos para las principales marcas, trabajamos estrategias que intentan un poquito siempre crear un vínculo con el consumidor, hablar con él
y las estamos intentando llevar a un punto más allá, ¿no? Que esa participación o que esas decisiones o que esos comentarios que nos deja el consumidor puedan influir no solo en nuestra página de Facebook y ver cuántos me gustas o en cuántos retweets o cuántos likes en los contenidos que la marca genera, sino de alguna manera también en ver cómo los consumidores son capaces de prescribir el producto, de generar una conversación en torno a él y de alguna manera de clasificarlo casi como a ellos les gustaría. Lo primero que os voy a enseñar es uno de los últimos casos que nosotros categorizamos dentro de social media, que es una propuesta que hicimos para L'Oréal, pues ahora 6 meses, calculo yo, para la Cibeles Fashion Week. En este caso L'Oréal, nosotros llevamos trabajando, cuando lo introducimos en todas las redes sociales, una marca como L'Oréal París, pues con la potencia que tiene una marca detrás y los riesgos que puede asumir en cuanto a opiniones contrarias, competencia, detractores y demás. Y bueno, pues parte de esa evolución dentro de las redes sociales, pues al principio hablábamos más de conversación, de aplicaciones promocionales dentro de Facebook, de te regalo un producto, lo pruebas, me comentas un poquito las dinámicas habituales. Pues este año empezamos a dar un paso más y empezamos a usar las redes sociales para que de alguna manera los usuarios fuesen los que les contasen a los demás cuáles eran los productos, en este caso los colores, que la temporada creíamos que iban a estar más de moda. L'Oréal este año presentaba su boutique del color en Cibeles y lo que hicimos fue, a través de Twitter y hashtag, hacer que en vez de ser la marca la que contase qué colores eran los de tendencia de esta temporada, fuesen los usuarios los que nos dijesen cuáles preferían. Entonces os voy a poner un pequeño vídeo donde veréis la acción que incluye un poco un entorno social, pero también un entorno real y por lo tanto cierta convergencia, ¿no? Y es lo que os presento aquí como social. Y este año ya pues, lo estamos tratando desde un punto de vista más de convergencia, donde al tuitear, al decir y al conocernos, pues nos ayudan a dirigir un poquito el tipo de producto que vamos a querer llevar, lo que más les está gustando a las personas, y de alguna manera pues que sea un poco más natural y menos forzado y más plural, ¿no? De alguna manera. Es el caso que os quería enseñar dentro del apartado social. Otra parte que quizás todo lo que es local, para nosotros lo local, yo he estado esta mañana, en el poco tiempo que he tenido escuchando algunas charlas y estaba bastante de acuerdo con los razonamientos que hacían como la ganadería del barrio y todo lo que para nosotros es familiar. Para nosotros todo lo local, como agencia digital que somos, evidentemente tiene que ver sobre todo con el móvil, porque Internet todavía pues, no nos permite ser excesivamente locales, ¿no? O sea, podemos ver en qué país, podemos llegar incluso a una ciudad, pero no podemos llegar a una segmentación, por lo menos en nuestro caso, tan detallada. Entonces para nosotros lo local también es mobile y de hecho lo que os quiero contar ahora tiene que ver con el móvil. Otra cosa en la que avanzamos nosotros fue intentar pues, trabajar en la comunicación más local, porque evidentemente, y como bien han dicho otros ponentes, a la gente le interesan las cosas de la gente y sobre todo si conoce a esa gente y si conoce ese entorno, pues es mucho mejor. Y en este caso, una de las cosas que os quería contar es una aplicación móvil que hicimos pues, hace un año y pico para la Comunidad de Madrid, en este caso para el Consorcio de Transportes, en el cual nos pidieron que qué podía hacer el consorcio, en este caso en la parte de usuaria que es Metro Ligero Oeste, que se lleva desde Madrid pues, por Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo, toda esta zona, y cómo podían ellos de alguna manera crear algo digital, un producto, más que directamente una campaña,
que aportase un valor añadido a todo lo que eran los usuarios de ese transporte. Entonces, lo primero que hicimos fue meternos un poquito, subirnos al metro, empezar a entender a la gente, entender por qué lo usaban, y descubrimos que había un gran número de jóvenes que usaban este medio de transporte, pues si tomaban un par de gin tonics o de rones o de lo que fuese, y lo usaban un poquito de transporte a casa, sobre todo los fines de semana, y lo relacionamos directamente al ocio. Entonces dijimos, bueno, pues es curioso porque es verdad que esta gente vive en zonas localmente hablando comunes, es decir, unos son de Pozuelo, otros son de Majadahonda. Es verdad que hay un montón de comercios en esas zonas pues que pueden ser de su interés, y lo que hicimos fue aglutinar ese doble interés. Por lo tanto, lo que hicimos fue una aplicación que te la puedes descargar y que la firma el kilómetro ligero que lo que te permite es, a través de la geolocalización, descubrir qué sitios tienes alrededor tuyo siempre que viajes en el metro o sales de él, y ofrecerte ventajas y cupones que están muy de moda por usar el metro. Por lo tanto, le creamos un producto más allá de una campaña publicitaria que le da un valor a la marca. Este producto pues lleva rodando este tiempo, se está empezando a promocionar y está empezando a crecer. Nuestro trabajo en este caso como agencia, pues más allá de hacer un banner o intentar crear campañas y persuadir a las personas, para darles una herramienta de utilidad que además tenía que ver un poquito con lo que era su entorno, su zona o su barrio. ¿Qué consigo? Pues básicamente, además de conseguir descuentos, recomendarme lugares, por lo cual, evidentemente, la agencia y toda la parte, en este caso, de social media se ha centrado más en captar esos lugares, en incorporarlos a la base de datos, en conseguir esas ofertas, y por otro lado también en potenciarlo entre lo que es la gente joven. En una segunda fase que se está trabajando, pues se pretende también fomentar las relaciones interpersonales entre esas personas, pues que al final todos nos sentamos en un vagón del metro, vemos a otra persona pero no somos capaces de hablar con ella, pues a lo mejor es saber quién es quién, en intentar crear también vínculos de relación entre las personas, siempre con la marca jugando un rol activo. Por lo tanto, hemos convertido un poquito lo que es un viaje en metro hacia las afueras de Madrid en una experiencia un poco más allá. Hemos dado un valor añadido un poquito al producto y nos hemos centrado mucho en lo que es el sentimiento local que puedan tener estas personas. Y bueno, el último caso que os quería contar relacionado con mobile, luego pues, hay una reflexión general, es para nosotros el mobile, pues como os decía, en el año 2006 empezamos a trastear con el social media, en 2007 lo teníamos más maduro, en 2008 hubo el gran boom, digamos, de las redes sociales, y nosotros también, pues es una tónica o un learning que hemos aprendido en la agencia, y lo que hacemos es ir adoptando tecnologías a medida que salen, no tanto en España, sino que las vamos viendo y las vamos estudiando y analizando cómo el usuario va interaccionando con ellas, e intentamos desde nuestra propia agencia, ya sea para clientes o para nosotros mismos o para marcas que nos dejan experimentar, ir practicando con ellas, ¿no? Entonces, este último caso, que es reciente porque es de hace unos meses, es una aplicación mobile, que más que descubrir un poco lo que es la funcionalidad del móvil y que si es geolocalización, que si puedo tener determinadas prestaciones que pueda tener el teléfono, lo que decidimos es intentar hacer algo en el móvil que nunca se había hecho, porque no, un dispositivo como el móvil podría ser un dispositivo también emocional capaz de crear vínculos. Entonces, un caso que os quería contar ahora y que veréis también en vídeo es el de Colabora Birmania, que es una ONG que trabaja ayudando a niños birmanos y que también viene a la agencia con una petición. Evidentemente, es que cuando las agencias trabajamos para las ONGs, muchas veces dicen que no es limpio porque no hay cliente, porque nos dejan hacer un poco lo que nosotros creemos que debemos hacer, pero normalmente nuestras comunicaciones y nuestras ideas suelen ser más puras y nos permiten experimentar más, como decíamos. Entonces, una parte importante es cómo te puedo ayudar yo, agencia, a ti a conseguir pues más visibilidad, a conseguir más recursos financieros, a conseguir más padrinos para tu causa. Entonces, pensamos que todo esto se pensó hace un año y el desarrollo, pues, como os decía, se ha publicado y una de las cosas que pensamos fue ¿por qué en una aplicación mobile puede ayudar a una ONG? Y entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer esto? Pues bueno, lo primero que pensamos y como concepto creativo fue intentar trasladar o cambiar de alguna manera lo que era la forma de donación tradicional, adaptarla a lo que era un medio móvil. Entonces, en un medio de donación normal, yo o hago una transferencia, o apadrino un niño, o mantengo una transferencia permanente y todo esto pasa a través del banco. Pero lo primero que nos cuestionamos fue ¿por qué no podemos hacer esto a través del móvil? ¿Y por qué no podemos hacerlo a través de las stores? Y eliminamos a los bancos de nuestro proceso y llevamos otro camino. La segunda cuestión que nos hicimos fue ¿por qué siempre tengo que donar una cantidad fija? Porque esto tiene que ser 15, 30 o 40 euros.
Y luego, por último, y otra parte importante de todo esto fue que al construir este producto, esta herramienta digital basada en el móvil, nos sirvió como una excusa de comunicación gigante para posicionar a una ONG que era poco conocida como una ONG entera. Por lo tanto, también animaríamos lo que eran las donaciones tradicionales. El resultado es este que os voy a enseñar. Se ha ido la voy a reiniciar el router. Sigue hablando si quieres, esperando. Está local, Está claro. Colabora Birmania es una ONG española que desde una pequeña ciudad de Tailandia ayuda a niños refugiados, en su mayoría huérfanos, a tener un futuro mejor. El reto era claro, dar a conocer la labor de la ONG para que su ayuda pudiera llegar al mayor número de refugiados posible. La idea, poner a estos niños, acostumbrados a un mundo que les deja de lado, en el centro de la acción, darles la oportunidad de ser parte de la solución, y todo ello utilizando algo aparentemente tan frío como la tecnología. Creamos así la primera aplicación móvil diseñada íntegramente por niños que en su vida habían tenido contacto con una tablet o un smartphone, y lo hicimos usando lo único que nadie había podido arrebatarles, su imaginación. Para ello, un equipo de la agencia estuvo durante más de una semana trabajando con ellos y ayudándoles a conseguir la aplicación perfecta. Una labor en la que se volcaron imaginando botones, animaciones, sonidos, su escuela ideal y una manera de donar con la que cualquier persona podría aportar su granito de arena, aunque estuviera a 10.000 kilómetros de distancia. En menos de 3 meses y sin inversión publicitaria, conseguimos apariciones en más de 150 medios, espacios de cine y televisión cedidos desinteresadamente que nos permitieron llegar a millones de espectadores y el apoyo de personalidades del deporte y la cultura que se convirtieron en embajadores de nuestra causa. Nosotros hemos hecho realidad la aplicación. Ahora te toca a ti hacer realidad sus sueños. Al final, y después de todos esos aprendizajes que vienen siendo fruto del trabajo de varios años, ¿qué hemos aprendido? Pues que cada vez, de alguna manera, podemos tener más cosas, ¿no? Incluso en festivales, antes comentaba Javier que están varios de jurado, cada vez intentamos clasificar más las cosas, que si son sociales, que si son digital, que si son estos social media. Este año les sorprendemos un Cristo de narices, más allá de las redes sociales, nos inventábamos otra que decíamos más acá de las redes sociales, ya no sabíamos ni dónde clasificar las cosas. Porque es cierto que todo tiene de todo, o sea, si yo cojo esta aplicación de móvil, tiene comunicación, tiene redes sociales porque se ha movido ahí y tiene un poco de todo, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo y un poco el aprendizaje que nosotros estamos sacando es ir incorporando cada vez más prestaciones o más funciones tecnológicas a las cosas. Desde lo que hemos visto de L'Oréal, que realmente explotaba Twitter, pero ya mezclaba una convergencia de entornos, lo que hemos visto de Metro Ligero Oeste, que de alguna manera aprovechaba esa localización y esa localidad pues, para ofrecer descuentos personalizados, a lo que es Colabora Birmania, donde una aplicación se convierte en la excusa principal de comunicación, se convierte en una campaña gigante a partir de una cosa que al principio para muchos es insignificante y se hace una idea gigante y así de líquida que podemos poner en un cine, que podemos mostrar ahí, que podemos llevar a un banco, que podemos hacer un stopper, que podemos contar en las redes sociales, ¿no? Entonces, al final, un poquito nuestro learning, nuestra conclusión es que al final lo que es social, local y móvil es ser exigentes y ser perfeccionistas y de alguna manera nos lo podemos permitir. Así que buscamos aquello que cumpla todas nuestras expectativas sin renunciar a nada. No podemos clasificar las cosas y es un poco lo que nosotros estamos intentando hablar. Hoy no tiene sentido una campaña que no sea social, ni tampoco una campaña que no sea mobile o que no tenga una versión en el móvil o una web que no pueda hacer desde mi dispositivo porque cada vez sube más. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos es que el centro de la idea y un poquito nuestra forma de pensar es intentar encontrar algo
una herramienta, un soporte, un producto, cualquier cosa que pueda sustentar un concepto creativo, que represente un poco también un punto de innovación tecnológica, porque estamos hartos de ver cosas todas iguales e intentar que también la tecnología o la forma de usar el soporte, el formato, sorprenda, y luego que la idea sea lo suficientemente líquida que se pueda adaptar, como decimos nosotros, a cualquier recipiente, ¿no? Un ejercicio que hacemos mucho en la agencia es tener una idea y luego hacer como un test de estrés, lo llamamos, de esa idea, y es, vamos a empezar a poner ideas en cómo iría en todos los soportes, sea no, Fogón, BTL, ATL, lo que sea. Entonces, si no tenemos respuestas rápidas a esa idea y no somos capaces de aplicarla en menos de un minuto, con una respuesta de cualquier persona del equipo creativo, es que la idea no vale, es que la idea no nos funciona. Si la idea no es aplicable en social, no vale. Si la idea no es aplicable en local, no vale. Y si la idea no vale en el móvil, tampoco vale. Por lo tanto, lo que os digo es que todas estas variables son más cosas que vamos incorporando a la comunicación, que la hacen todavía más potente, pero sin renunciar a las otras, ¿no? Nosotros también, dentro de esto, otra de las cosas que practicamos es con nuestras propias iniciativas y con nuestra propia marca también, pues por ejemplo, practicando todo lo que era la convergencia, practicando lo que era el mobile, practicando lo que era social. El año pasado, para el Festival Inspirational de Comunicación Digital, que promueve la IAB, que es ahora en noviembre, hicimos una acción también, empezando a probar con nuestra propia marca y bajo nuestro propio riesgo determinadas acciones, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, este es el caso de una aplicación móvil que nos inventamos, a ver qué tal nos funcionaba, algo que cumple las tres características, que es social, porque llevaba la aplicación toda corrida por Facebook.net, era local, porque era una cosa en Madrid, y además era tan local que era solo para gente del sector, como sois todos vosotros, y que era mobile, porque todo transcurría a través del móvil. Entonces, convertimos los móviles en cañas de pescar, creamos una acción de Below the Line en el propio festival, donde a través de QRs pues tú tirabas y con el sensor del iPhone podías pescar cosas, premios, cócteles y demás. Y luego en la propia fiesta, una de las cosas que hicimos fue probando Facebook.net, que las propias personas, ya que nos relacionábamos en el entorno, nos pudiésemos pescar entre nosotros. Y al final, pues una pantalla grande iba viendo quién era el más pescado, la más pescada, la más deseada, el más deseado y el que menos también. Y bueno, pues el resultado, para que veáis un poquito cómo se lo pasa a la gente. Sí, ahora sí hay también. A ver, un pelín. El punto de partida de que desde mi punto de vista estamos muy de acuerdo en que hoy es Solomo, que hoy es social, que hoy es local, que hoy es mobile, pero mañana quién sabe, ¿no? O sea, nosotros estamos barajando otros aspectos, otros términos que a la gente en general de marketing y publicidad nos encanta inventar, pero no sé, por ejemplo, digital, que es físico y digital, que cada vez la convergencia, pues probablemente el año que viene estemos hablando de esto y que las acciones son mucho más eficaces si nacen en digital, se desarrollan en el mundo físico y revierten de nuevo a digital en forma de contenido. He hablado ya de líquido, porque es una cosa que cada vez más, además, la vemos en los briefings, un término que inventó Coca-Cola en su momento, hace año y medio,
todas irán aportando, a nuestro entender, un poco la idea, ¿no? Y enriqueciéndola y dándonos nuevas posibilidades y nuevos caminos de explorarla. Pero al final la clave de todo esto y de tantos términos tecnológicos y de tantos conceptos y detrás de todo siempre está lo mismo, ¿no? Que no está en decir que miras en todo momento hacia el consumidor o de encontrarte que el consumidor está en el centro o de que tal, que son promesas que creemos que a veces son intenciones en las marcas o incluso nuestras, sino que para nosotros un poquito lo que decimos que la clave está en mirarle de verdad, ¿no? En estar observando continuamente. Yo ahora mismo os observo, os veo con los móviles, tuiteando, hablando, diciendo cosas y intento aprender de esto, entender cómo se esté relacionando con la tecnología y a partir de aquí pensar ideas que de verdad puedan funcionar con vosotros, ¿no? Y bueno, pues vosotros decís ahora dónde colocar esto, porque evidentemente este es nuestro esfuerzo y al final sabéis que tenéis toda la decisión final y el veredicto final. Y